térmica. Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado en el día de la fecha. Él, bueno, tiene una larga trayectoria en la política, ha sido por varios periodos diputado nacional y desde hace muchísimo tiempo, yo diría cuarto de siglo aproximadamente, es el titular de Consumidores Libres y todo lo que esto significa para informarse, hacer tomar conciencia, para que no existan los distintos abusos que tienen precisamente todo tipo de consumidores. Así que le damos la bienvenida una vez más aquí a ni más ni menos al señor Héctor Polino. Héctor, muy buenos días, gracias por atendernos, feliz sábado, gracias. Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Héctor, muchísimas gracias por estar y participar una vez más en la tercera temporada de ni más ni menos aquí en Radio Realpolitik de La Plata. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. A ver, vi que en las redes sociales que tenés presencia permanentemente, en la página de Consumidores Libres, hablas por estos días y remarcás que los reclamos de los consumidores se han incrementado durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. No solo que lo digo yo, que lo dice la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor acaba de producir un informe donde dice que los reclamos de los consumidores aumentaron un 70% durante la cuarentena, que se llevan a cabo vía, por supuesto, telefónica. En la última quincena se realizaron 1.500 reclamos diarios. Antes de la cuarentena eran 500 reclamos diarios. Es decir, que se pasó de 500 a 1.500 reclamos diarios, por diversas razones. Además, recibieron 39.000 reclamos de manera virtual en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, entre los meses de febrero y marzo, fueron 19.138 reclamos, un aumento de un 71%. El 65% de los reclamos, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor los derivaron a las 24 provincias y el resto acá a la ciudad de Buenos Aires. Cada provincia tiene un área de defensa del consumidor, como también los municipios, que conforman el Consejo Federal del Consumo en todo el país. En Consumidores Libres, los reclamos mayores que vimos en los últimos días están relacionados con las tarjetas de crédito no bancarizadas, que no entraron en la resolución del Poder Ejecutivo Nacional estableciendo un tope máximo a las tasas de interés y cobran intereses que en algunos casos, llegan hasta el 150%. ¡Qué locura! De las tarjetas de créditos no bancarizadas. Las otras quejas es que los bancos no están cumpliendo la resolución de mandar los resúmenes de cuenta por correo. Lo hacen por internet, lo tienen que hacer a través del papel. Y también tenemos infinidad de quejas vinculadas a la empresa de energía eléctrica Edesur, que está prestando un servicio de mala calidad, se corta, se interrumpe el suministro del servicio, el consumidor quiere comunicarse con la oficina comercial, no hay nadie que los atienda, y después infinidad de problemas vinculados con el internet, con la televisión por cable. La ley 27.250 establece que los informes deben realizarse a través del papel, pero los bancos no lo están cumpliendo, ni tampoco las entidades financieras, que por querer economizar recursos financieros tratan de hacer todo a través de internet, pero hay infinidad de usuarios del sistema bancario que no tienen computadora, que no tienen forma
de acceder a esa información. Y están violando impunemente lo establecido en la ley, reitero, 27.250. Estamos hablando hablaste de 150, lo que tiene que ver con la recarga financiera de ciertas tarjetas. Por las dudas te pregunto, puede ser que no. ¿Tenés un ejemplo de qué tarjeta de crédito concretamente? Son de distintas tarjetas, ¿no? No tengo acá el dato concreto. Perfecto. Son las denuncias que nos mandan vía internet, vía WhatsApp de los distintos consumidores, ¿no? Pero con tasas de intereses que en algunos casos llegan al 150%. Una locura, refinanciación del 150%. Siempre la letra chica, venga por internet, Héctor, o venga por papel, está hecho de tal manera que hay gastos que son fijos, que son ocultos y que la gente no los termina de entender, aunque tenga el mejor resumen en las manos. No los termina de entender cómo es la vuelta de esos centavos que te van cobrando día tras día, y ni te digo si las personas encima se retrasan o si pagan el mínimo, pero ni que hablar. Donde justamente está la parte de usura y el sistema usurero habitual de la falta de control, no de este gobierno, de todos los gobiernos, porque eso es una falta de control, por eso lo hacen, saben la capacidad de movimiento que tienen, ¿no? Es así, la práctica. Además hay una resolución del Poder Ejecutivo Nacional retrotrayendo los precios de los productos de la canasta de alimentos al 6 de marzo de este año. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Y qué pasó con eso? ¿Se cumplió? No se está cumpliendo. Ahí está. Si nosotros, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 25 años, cada 15 días, por ejemplo, en el mes de mayo de este año, 8 productos de almacén tuvieron un aumento del 6,30%, donde está el aceite cocinero girasol, arroz en grano, azúcar común, fideos, harina de trigo, huevos de color, pan fresco y hierbas, 6,30%. En productos de frutas y verduras, cebolla, papa negra, selga, en paquete, naranja y manzana, 5,33% de aumento. Carne vacuna, bola de lomo, asado, paleta y carne picada común, 4,86%. El promedio de estos tres aumentos nos dio 5,42% de aumento en 31 días del mes de mayo. Una verdadera vergüenza. Cuando están congelados los precios de los combustibles, las tarifas de peaje, están congeladas las tarifas de energía eléctrica, de agua potable, de gas natural, cuando los sueldos de los trabajadores no solo que no han aumentado, sino que en muchísimos casos han disminuido como consecuencia de la cuarentena, cuando la carga impositiva sigue siendo exactamente la misma. ¿Cuál es la razón para que en 31 días se produzcan estos fenomenales aumentos de precios en los productos de la canasta básica de alimentos? Yo vengo reclamando desde hace tiempo que el Poder Ejecutivo, el actual, el anterior, deben poner en funcionamiento de una buena vez la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso en el año 2014 y que, salvo algunos meses de ese año, luego nunca estuvo en funcionamiento. Hoy nadie sabe en qué eslabón de la cadena se produce la distorsión de precios. Claro. ¿Qué dice esta ley sintéticamente? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán en forma totalmente honoraria, observen la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy
no sabemos en qué eslabón de la cadena se produce. ¿Es el productor? ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el transportista? ¿Es el minorista? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que cuando vamos al supermercado, al almacén, a la verdulería, a la panadería o a la carnicería del barrio, nos encontramos todos los días con un aumento en los precios. Entonces hay que comenzar de una buena vez a ser un país normal, poner en funcionamiento las normas legales vigentes. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año 2018 una ley muy importante, una ley que se denomina de defensa de la competencia. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019. Estamos a mediados del año 2020, todavía no se constituyó ese tribunal. Claro, increíble, ¿no? Son 28 grandes empresas, 28, sí, todas de capital extranjero, concentra el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es a esos 28 grandes grupos económicos a los que hay que controlar, que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Total. Y lamentablemente no se lo hace. Se dictó hace poco un decreto, que me parece bien, autorizando a los intendentes a controlar los precios en los negocios barriales. Pero el intendente que está controlando, el último eslabón de la cadena. Claro. Y los eslabones anteriores, ¿quién los controla? Tal vez el comerciante minorista no es el responsable de los aumentos de precios, porque él cuando compra el producto, a él se lo están vendiendo con una remarcación. Entonces hay que analizar los eslabones anteriores de la cadena para encontrar al real responsable y luego aplicarle las normas legales vigentes. Totalmente. Y seguimos esperando también por la ley de góndolas, ¿no? Que se viene atrasando su aplicación también. Bueno, la ley de góndolas, que es una ley muy importante, que aprobó el Congreso en el mes de febrero, tenía el Poder Ejecutivo Nacional 6 meses para dictar el decreto reglamentario. Los 6 meses vencen ahora en el mes de junio. Sé que están trabajando en este tema, el tema de la pandemia, por supuesto, seguramente está retrasando la aparición del decreto, pero es importante que lo dicten cuanto antes, porque si no aparece el decreto, no pueden poner en funcionamiento la ley. Totalmente. Porque el decreto reglamenta la ley que dictó el Congreso. Y como vos muy bien dijiste, es una ley muy importante porque establece que un mismo producto de una misma marca no puede ocupar más del 30% de la góndola y que tienen que haber como mínimo 5 productos más haciendo la competencia. Se reserva un 25% de las góndolas para que puedan vender sus productos las pequeñas y medianas empresas. Se reserva un 5% de las góndolas para los productos elaborados por las empresas campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales, etcétera. Es una ley muy importante que al favorecer la competencia puede impedir remarcaciones de precios injustificadas. De modo que, bueno, esperemos que en los próximos días aparezca el decreto reglamentario de la ley. Totalmente. ¿Qué lectura haces? ¿Fue una sorpresa para vos? ¿Te parece apropiado, dado que hay otros modelos de países donde la sociedad también claramente a través de los 10 cacerolazos y sobre todo del último concretamente respecto a ese tema, llevaron a los países al fracaso? O sea, ¿por qué repetir historias? ¿Te sorprendió y cuál es tu opinión con respecto a la intención de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de expropiar Vicentín? Bueno, en primer lugar,
yo estoy de acuerdo con la decisión de intervenir por 60 días la empresa Vicentín, una empresa que tiene una deuda de 1.350 millones de dólares y está en un proceso de convocatoria de acreedores. Solamente con el Banco de la Nación Argentina tiene una deuda de 290 millones de dólares. La intervención tiene como propósito evitar la quiebra de la empresa. ¿Qué significa la quiebra de la empresa? Bueno, que se pierden 2.500 puestos de trabajo como mínimo, que los pequeños y medianos productores y cooperativas agropecuarias que le han vendido la producción y no cobraron un solo peso, puedan cobrar sus acreencias. El Banco de la Nación Argentina, que es uno de los más importantes acreedores, pueda cobrar sus deudas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento siguiente? Si el Poder Ejecutivo decidiera expropiar la empresa, tendría que mandar un proyecto de ley al Congreso Nacional y tendría que ser el Congreso Nacional el que tiene que discutir y resolver esta cuestión. Mi opinión personal es que la empresa Vicentín no tiene recuperación por el monto de la deuda que tiene. Además es una empresa que en el mes de diciembre, cuando ya finalizaba el mandato del presidente anterior, cuando ya había sido elegido el nuevo presidente de la República, obtuvo un crédito de 130.500.000 pesos del Banco de la Nación Argentina. Hay que investigar la actuación del Banco de la Nación Argentina que otorgó un crédito de esa naturaleza a una empresa que estaba ya en cesación de pagos y que además destinó una parte de los recursos financieros para financiar la campaña electoral del presidente de la República, del ingeniero Macri. Una empresa que ha actuado con total irregularidad en ese sentido. De modo que a mí me parece bien la intervención, que reitero, tiene como propósito evitar la quiebra, salvar los puestos de trabajo, garantizar a los pequeños productores y a las cooperativas agropecuarias que puedan cobrar sus acreencias, y ahora lo que hay que discutir es el futuro. Yo no estoy de acuerdo con la estatización de la empresa que se ha estado hablando, porque la Argentina ya ha tenido infinidad de experiencias en el pasado sobre empresas estatizadas que terminaron fracasando. Lo que hay que crear en todo caso, si se llega a esa situación, es una empresa pública, no estatal, en cuyo directorio estén no solo los representantes del Estado, sino también los representantes de los trabajadores de la empresa, de las cooperativas agropecuarias y también de los consumidores. Una empresa de la economía social, no una empresa estatal, una empresa democrática de la economía social que pueda realmente brindar un servicio a los trabajadores, a los productores y a la sociedad en su conjunto. De modo que este es un tema que en definitiva va a tener que discutir el Congreso Nacional, que habrá un debate público en caso que se llegue a esa etapa, ¿no? Por ahora la empresa está intervenida, de esa manera se impide que desaparezca documentación, que se efectúen maniobras para hacer desaparecer activos de la empresa y tratar de que si se llega a un proceso concursal o si se, mejor dicho, ya está en un proceso concursal, que si se llega a un proceso de transformación de la empresa,
sea en las mejores condiciones posibles. Totalmente. Gracias, Héctor, muy claro justamente tu postura al respecto, sí a la intervención, no a cualquier tipo de expropiación, sino que pase por el Congreso, no como primero se manejó o abarajó con una suerte de DNU, la gente claramente con el cacerolazo, lo recordarás muy bien, Héctor, le dijo no a la expropiación, no a copiar modelos ni venezolanos ni de otra índole, donde ya, insisto, esto ha fracasado, porque también si no lo terminamos pagando a los problemas de Vicentín, lo terminamos pagando todos los argentinos. Y hay también una ya docena de otras empresas importantes de la Argentina que están en situaciones parecidas. Entonces uno dice que después también van a ir por todas el resto de esas empresas, como por ejemplo Sancor, entre otras. Entonces digo, creo que está muy en claro sí a la intervención, no a la expropiación, y después si se hace algo mixto, bueno, de qué manera para que no lo terminemos pagando los grandes costos precisamente en los bolsillos de los argentinos, porque los políticos deciden, pero los que pagan no son los políticos, son precisamente los argentinos. Héctor, exactamente. Si me permitís una sí, por favor. Breve reflexión. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que estemos comparando esta situación con Venezuela. Perfecto. Yo creo que es una exageración. Tenemos que comparar situaciones similares. No tiene nada que ver Venezuela con la República Argentina. Es una forma, a mi juicio, con todo respeto, tendenciosa de querer modificar la situación que existe hoy en la Argentina. Que el Poder Ejecutivo haya querido intervenir una empresa no significa esto que se lo pueda comparar con Venezuela. En todos los países del mundo, el Estado, en determinadas circunstancias, se ve obligado a intervenir cuando una empresa capitalista actúa de manera absolutamente violatoria de las normas legales vigentes. Acá Vicentín, que es una empresa importantísima, que tiene 90 años de vigencia en la Argentina, que distribuyó créditos y hizo 1000 favores a los vecinos que viven en la localidad de Avellaneda, de la provincia de Santa Fe, que por eso salieron los otros días a defenderla, porque dedicó infinidad de recursos financieros a las distintas organizaciones de la localidad. No podemos comparar situaciones totalmente distintas. Está muy bien. No tiene nada que ver con Venezuela. Está muy bien lo que decís, Héctor. Simplemente la gente a lo mejor siente o huele proyectos subterráneos, donde si deja pasar la primera, viene la segunda, viene la tercera y viene la cuarta. Quizás la psicosis o el miedo pasa por ese lado de la gente. ¿Me explico? Mejor que sea como vos decís. Ojalá justamente todo el arco político piense, analice, sienta y actúe en consecuencia de lo que acabas de decir. Te mando un abrazo grande y gracias por haber participado una vez más de Ni Más Ni Menos. Que sigas muy bien, fue un gusto, hasta pronto. Hasta pronto, Héctor, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, ha sido justamente Héctor Polino, opinando de Vicentín y obviamente contándonos de todo lo que está pasando en el aislamiento referido a la protesta y las quejas de los consumidores. Ustedes lo escucharon. Increíble, se ha triplicado increíblemente las quejas y los reclamos de los consumidores.